En este vídeo vamos a ver cómo se representa el texto de cara a entrenar algoritmos de aprendizaje automático. ¿Vale? Entonces vamos a ver diferentes maneras de representar texto o palabras. ¿Vale? Bueno, ya sabéis, hemos visto tanto en el tema de visión por computador como en el de aprendizaje automático, que si queremos entrenar un modelo de aprendizaje, es decir, un KNN, una red neuronal, un SVM, estos modelos necesitan como entradas vectores de números. Entonces, cuando estamos trabajando con palabras o con texto, tenemos que transformar esas palabras o texto a vectores numéricos. Este proceso se conoce como vectorización. Bueno, entonces, el proceso de vectorización consta de varios pasos. En primer lugar, hay que segmentar el texto en palabras y transformar cada palabra en un vector. La parte de segmentar texto en palabras se conoce como tokenización. Otra opción es segmentar el texto en caracteres y transformar cada carácter en un vector. Esto sería otra manera de representar el texto. Y la última opción para vectorizar consiste en extraer enegramas de palabras o caracteres. Un enegrama lo que consiste es en n partes del texto. Por ejemplo, si tenemos una frase y estamos trabajando con enegramas de palabras y tenemos n igual a 3, tendríamos que un enegrama serían 3 palabras consecutivas del texto. Entonces, el proceso de tokenización, como os comentaba antes, es el proceso que consiste en partir el texto en tokens o elementos. Esto se puede hacer o bien a nivel de palabra o bien a nivel de caracteres. Entonces, el proceso de tokenización más vectorización sería el siguiente. Imaginar que tenemos la frase el gato está sentado en la alfombra, que tenemos aquí. El proceso de tokenización consiste en, si estamos trabajando con palabras, en separar el texto en las distintas palabras que lo forman. Y el siguiente paso sería convertir cada una de estas palabras en un vector. En este caso, en este ejemplo, lo que tenemos es que cada palabra se está representando como un vector de 3 componentes. La cuestión ahora es cómo obtenemos esta representación en forma de vector. Entonces, ¿qué maneras hay? Pues existen dos maneras. Una se conoce como one-hot encoding, que ya la vimos en el tema de aprendizaje automático, y otra consiste en utilizar embeddings. El one-hot encoding consiste en que a cada token del vocabulario se le asigna un entero, ¿vale? Y a partir de ese entero se va a construir un vector binario. Este vector va a tener tamaño n, donde n es el número de tokens del vocabulario, es decir, la longitud de la lista, y el vector consta de todos ceros, salvo un 1 en la posición del identificador, del objeto. ¿Qué problemas tiene esto? Pues esto ya lo vimos en el tema de aprendizaje automático. Imaginar que si tenemos un vocabulario de 1.000.000 de palabras, pues vamos a tener vectores de 1.000.000 de componentes. Además vamos a tener vectores sparse, es decir, vectores con muchísimos ceros y poquita información. Y otro de los problemas es que no hay relación entre las palabras. Es decir, si por ejemplo tenemos animales, por ejemplo gato y perro, pues pueden ser muy distantes. Es decir, no va a haber una manera de utilizando métricas como la distancia euclidia o la distancia Manhattan o la distancia del coseno de obtener relaciones entre ellas. Entonces, para resolver este problema se utilizan los word embeddings, ¿vale? Word embeddings, o también se puede utilizar a nivel de carácter, pero sobre todo se utiliza a nivel de palabra. ¿Qué características tienen los word embedding? Pues que son densos, es decir, no vamos a tener como en el caso anterior un montón de ceros y poca información, sino que vamos a tener vectores densos. Normalmente se tienen dimensiones bajas, 256, 512, 1024 o incluso más pequeñas, y van a permitir definir relaciones entre palabras. Entonces, esto de las relaciones entre palabras puede ser muy útil, ya que si representamos estas embeddings en un espacio, podemos ver relaciones o grupos de palabras. Por ejemplo, aquí tendríamos
un ejemplo de palabras relacionadas con el espacio. O por aquí tenemos otro grupo de palabras que son los años o los meses, ¿vale? Son palabras que esperamos que tengan vectores que estén cercanos. Además, la relación entre palabras permite crear analogías. Por ejemplo, esto lo que nos dice es que hombre es a mujer como rey es a reina. O walking es a walk como swimming is a swim, ¿vale? Es decir, nos permiten establecer analogías entre palabras. Es decir, que la distancia de hombre a mujer va a ser muy muy similar a la distancia que hay de rey a reina y en la misma dirección. ¿Esto qué puede producir? Bueno, funciona bastante bien, pero puede introducir sesgos. Hablaremos más adelante del tema de los sesgos algorítmicos en el tema. Pero bueno, aquí hemos visto hombres a rey como mujeres a reina. Pero ¿qué ocurre si ponemos algo como esto del estilo? De hombres a programador como mujeres, deberíamos esperar algo similar. En inglés sería a computer programmer, ¿vale? En español a programadora. Pero lo que ocurre es que hace esta relación, hombres a programador como mujer es a ama de casa. Entonces está introduciendo un sesgo, ¿vale? Un sesgo que viene de los datos y que es aprendido. Entonces esto hay que intentar evitarlo. Entonces, ¿cómo se establecen los words embedding? Pues va a haber dos opciones. Una es aprender esos embeddings a medida que estamos resolviendo una tarea, o cargando embeddings que han sido aprendidos previamente. Para el primer caso, pues podríamos definir los embeddings de manera aleatoria, es decir, tenemos que para cada palabra tenemos un vector de 30 componentes generados de manera aleatoria, ¿vale? Pero esto pues nos reflejaría la estructura y no habría relación. Entonces, ¿cómo se aprenden los embeddings? Pues se empieza con un one-hot encoding, como hemos visto anteriormente, y se aprende la representación dependiendo del problema. Esto lo que va a ser un tipo de capa en una red neuronal que lo que hace es aprender ese embedding. No veremos cómo hacerlo en las prácticas. Entonces, un buen embedding va a depender del problema y va a ser diferente dependiendo del problema en el que estemos trabajando. No vamos a utilizar una misma representación para las palabras si estamos trabajando en clasificación de noticias que si estamos clasificando textos legales. ¿Por qué? Pues porque podemos tener palabras que en un contexto signifiquen una cosa y que en otro contexto signifiquen otra. ¿Qué ocurre? Pues que aprender los embeddings es muy costoso. Normalmente necesitas textos muy grandes. Entonces, para resolver este problema, lo que se utilizan son embeddings genéricos que han sido aprendidos previamente, ¿vale? ¿Cuál va a ser el problema de esto? Pues que no se van a poder especializar, pero funcionan bastante bien. Y siguen la misma idea del transfer learning para imagen. Es decir, vamos a utilizar una representación preaprendida de las palabras para entrenar luego nuestros modelos. En la actualidad existen distintos embeddings y los más utilizados son Word2Vec, GloVe y Fastest. Vamos a ver cada uno de ellos. El algoritmo de Word2Vec lo que hace es crear hay dos modelos, uno que se conoce como versión skipgram y otra versión que es Cebo o bolsa de palabras. En el modelo skipgram lo que tenemos es una red neuronal, que lo que tenemos es, como os he comentado anteriormente, tenemos la representación de la palabra utilizando el formato one-hot, y lo que vamos a hacer es crear una red de manera que se aprendan las palabras que están a su alrededor, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es una red que codifica esa palabra y que luego decodifica. Y esta red de aquí sería la codificación y el embedding. Esto es el modelo Word2Vec skipgram. En el modo Cebo de Word2Vec, en lugar de dar una palabra, aprender
las que hay a su alrededor, lo que hacemos es, a partir de varias palabras, aprender la que está en medio de ella. Por ejemplo, aquí tenemos New England, win, 14th, y lo que tenemos que aprender es la palabra que hay en medio, es decir, en este caso, Patriots. ¿Vale? Esa es la idea. Y tendríamos lo mismo. Tenemos una red neuronal que codifica esas palabras para al final recuperar. ¿Vale? Y esto que está marcado aquí en rojo sería el embedding que luego se utiliza. ¿Vale? ¿Esto cómo se entrena? Pues se entrena utilizando grandes documentos, por ejemplo, la Wikipedia. Otro word embedding es conocido como GLOB, ¿vale? Este embedding se basa en dos nociones, una que es la matriz de coocurrencias y otra en la descomposición de matriz. La matriz de coocurrencias es, tenemos un vocabulario, imaginar, de 1000 palabras, entonces tendremos una matriz de 1000 filas por 1000 columnas. ¿Vale? Y en esa matriz, la posición IJ nos va a decir el número de veces que aparece la palabra J en la misma frase que la palabra I. ¿Vale? Veremos en la práctica varios ejemplos de esto. Y luego, pues eso nos da una matriz muy grande que lo que se hace es descomponer en matrices y así obtener un embedding. Y por último, el modelo FastTest es una extensión de Word2Vec en la cual en lugar de usar palabras se utilizan enegramas. Y lo que ocurre es, por ejemplo, la palabra artificial se parte en enegramas. Si por ejemplo tenemos enegramas de 3 caracteres, se dividiría en nuestros enegramas, donde el símbolo menor y el símbolo mayor indican el principio y final de la frase. Entonces tendríamos el primer enegrama, que sería principio de frase AR, el siguiente que serían las 3 primeras letras, el siguiente que serían las letras de la 1 a la 3, el siguiente que sería, de la 1 a la 4, el siguiente de la 2 a la 5 y así hasta el final. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes tienen tanto el modelo One-Hot Encoding como el Word2Vec como el GLOB? Pues que son representaciones que no pueden representar palabras que no hayan aparecido en el vocabulario. Es decir, si aparece una palabra poco frecuente, pues no va a haber una representación. En cambio, el modelo FastTest resuelve este problema, ¿vale? Porque como se está partiendo en enegramas, al final se tienen suficientes enegramas para representar el texto, para representar cualquier palabra. Y con esto terminamos el apartado de representación de texto.